Dios les bendiga. Si por alguna razón se me olvida y quedo ahí acostado, no se vayan a asustar. Está muy cerca y uno a veces se olvida y se mueve, ¿verdad? Pero no se vayan a preocupar. Dios les bendiga. Bienvenidos, y nuestros hermanos en la distancia también, bienvenidos. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hace unos momentos escuchaba el canto anterior. Tú has sido fiel, ¿verdad? Dios bendiga a los músicos y los cantantes. Dicen amén. Dele una palmas al Señor por ellos. Gracias. Ese bajo suena bonito, gloria a Dios. Y que los demás no se pongan celosos, ¿verdad? Yo les digo que cuando no hay bajo en la música, yo me siento como si anduviera sin calcetines. La batería y el bajo son, en mis tiempos, eran la base, ¿verdad? Y bueno, espero que todavía, ¿verdad? Dios bendiga a los músicos, una bendición que ponen sus talentos a los pies del Señor, en los altares del Señor. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos y nos vamos a seguir gozando en esta tarde. Quiero invitar a los presentes que hagan llamadas y inviten a los hermanos que todavía no están llegando. Me da gusto ver a la hermana Salvatier ya fortalecida, ¿verdad? Y que estamos orando unos por otros. Quiero dejar una petición en ustedes. Hace unos meses oraban por un primo hermano mío que tuvo una cirugía bastante grande y ahora está nuevamente hospitalizado. Y yo quisiera invitarlos a que lo mantengan en oración. ¿Cuántos van a orar por Josué Pérez Rosas? Acuérdense, es mi primo hermano en el Señor y bueno, no quisiéramos que nada le pasara a nuestras familias, pero aún en medio de esto, Dios está en todo asunto, dicen amén. La pregunta nos hace precisamente en el libro de Lamentaciones, ¿quién es el hombre que dice que algo sucedió nada más porque sí? ¿Quién? Hace una pregunta y aclara, todo sucede porque Dios lo permite, amén. Hay un propósito, hay una enseñanza, así que nuevamente bienvenidos a todos nuestros hermanos, nuestra hermana bienvenida aquí al frente, Dios la bendiga, ¿verdad? A veces miro rostros que no conozco, pero nos da gusto verlos aquí en la casa del Señor. Así que damos gracias a Dios por los cumpleañeros, dicen amén. Hasta ahí la dejo nomás, porque si no, no acabamos, ¿verdad? Cada mes hay cumpleañeros, Dios bendiga a los cumpleañeros. Gracias a Dios por mi esposa, que también está totalmente renovada de su garganta, ¿verdad? Que fue unas dos o tres semanas muy difíciles, pero gracias a Dios que ya se fue esa molestia. Cada mañana son nuevas sus bendiciones y por lo tanto nuestra deuda se acrecenta, ¿dicen amén? ¿Cómo le pagamos al Señor? Y luego si pensamos en el canto anterior que estábamos cantando, Él ha sido fiel, Él nunca nos ha fallado. ¿Alguien está aquí que dijera, a mí me ha fallado el Señor? Nunca nos ha fallado, dicen amén. Y aún en situaciones incomprensibles para nuestra mente, aún en situaciones donde la lógica nos atrapa y quisiéramos acomodar todo, pues aún en situaciones que no entendemos, créanlo, Dios está en el asunto siempre. Quiero invitarlos a estar atentos con esta palabra que vamos a compartir. Y vamos a estar compartiendo algo del libro de Lamentaciones. Hace días estábamos viendo a Sofonías y hoy los invito a ir un poquito más atrás. De hecho, Lamentaciones está enseguidita de Jeremías. Recuerde que son libros muy pequeños. Y precisamente cuando usted abre este libro de Lamentaciones, precisamente el título es Lamentaciones de Jeremías. Y él tiene algunas preguntas para Dios, muchas lágrimas,
Pero también, en medio de todo eso, él está en el lugar correcto, se está quejando en el lugar correcto, está llorando en el lugar correcto, pero habla de mucho sufrimiento. Cuando usted empieza a leer Lamentaciones, le invito a que no pierda la paciencia de leer. Son muy pocos capítulos. Y el libro de Lamentaciones marca mucho lágrimas y sufrimiento. Y si a esto le añadimos que el corazón y la vida de Jeremías era un hombre que lloraba ante Dios, pero no, su llanto, su lloro no era un simple lloro, no era tampoco una costumbre de llorar. Su lloro era producido por su amor a Dios y su amor al pueblo de Dios. Y ahí hay algo tremendo que él tenía que manejar con mucho cuidado, porque Dios es fiel, dice el amén. Dios es una roca inmovible, Él es principio y fin. Dios no varía, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, siempre, dice Hebreos 13:8. Pero el pueblo de Dios, desde la antigüedad, ha sido como usted y como yo, variable. ¿Cuántos creen que a veces somos variables en nuestras vidas? Estamos sujetos a situaciones formados ya por nuestra cultura y muchas cosas. Desde nuestra niñez, el ambiente que vivimos, la familia el Señor nos puso, donde crecimos, la escuela, el ambiente, la colonia, el barrio, la ciudad, nómbrele, nos va formando. Pero casi siempre en nuestras culturas, sobre todo en los latinos, hay mucho sentir, hay mucha emoción. Y no es malo, es parte de lo que Dios nos ha dado. Lo que sucede es que de pronto manejamos más las cosas con sentimiento y no con entendimiento. Jeremías está fuera de todo esto. Él es un hombre que está atento, su oído está afinado a la voz de Dios. Cuando usted abre la Biblia y ve un hombre de Dios que dice como él, como Isaías, como Juan, el teólogo, cuando usted lee Apocalipsis, y vino voz de Dios, esas frases, y vino palabra de Dios, y lo certifica con esa clase de palabra, esa expresión debe hacernos pensar. Es que Dios no viene y habla con cualquier persona a veces de sus planes, ¿dicen amén? Su intimidad de Dios es con los justos. Él tiene personas con que hablar. Entonces, encontramos a estos hombres como Jeremías, que Dios trae palabra para ellos. Sofonías, que hablamos la semana pasada. Y el hecho de que Dios habla con ellos para darles un mensaje al pueblo, que a veces no es muy agradable, porque hay mensajes de amor, hay cartas de amor, pero también hay cartas de ira de Dios, porque mucha gente no sabe que Dios se enoja también. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, cuando el Señor habla con estos siervos, siervas, no es solamente que llegó la palabra y ellos van a hablar. No, la razón es que están su oído afinado. Es que su vida está en acorde, está en armonía, están en comunión con Dios. Están en un propósito, saben para qué Dios lo puso. Y entonces es cuando escuchan. Y a veces ellos mismos, el mensaje que reciben como Sofonías, como Jeremías mismo, no es tan fácil darlo, entregarlo. Porque así como Dios declara en el Nuevo Testamento, cuando se bautiza a Jesús en el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautiza, se oye una aprobación de Dios, una afirmación: este es mi hijo amado, dicen amén, en el cual tengo complacencia. Y en otras ocasiones lo vuelve a hacer: este es mi hijo, a él oír. Dios tiene complacencia.
pero también en ocasiones lo que Él manda decir no es complacencia. Él dice, estoy molesto, me han provocado a ira, me han abandonado, me han dejado a mí que soy una fuente y se han ido por cisternas. Y hay una serie de palabras que el Señor da al pueblo en diferentes ocasiones. Pero en esta ocasión con Jeremías en el libro de Lamentaciones, él mismo intercede tanto por este pueblo, sabe que han fallado, él lo sabe, está entre ellos. Ellos mismos han procurado matarle a él mismo. Ha habido ataques. Y quiero que note que cuando él se siente en esta situación, estas son las expresiones que dice, y los invito a ir tomando nota en Lamentaciones capítulo 3, verso 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Verso 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Estas son expresiones que está dando este siervo de Dios. El verso 21 cambia un poquito las cosas. Y dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Le voy a invitar a que lea en casa a partir de ahí del verso 21 al 24 y tome tiempo para meditar en estas palabras. En el capítulo 3, en el verso primero, volviendo al principio, note las palabras que dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de tu enojo. Luego nos vamos al verso 17, dice, mi alma se alejó de la paz. En el verso 18, que ya leímos, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Y estoy mencionando todo esto porque esto parece ya el fin, parece que ya es demasiada la carga. Y usted y yo, después de tantas generaciones y en los días que vivimos, nos identificamos mucho con esto. La pregunta sería, ¿quién no ha estado en momentos de aflicción? ¿Quién no ha estado en situaciones donde dice, ya no puedo con esto? ¿Cuántas veces hemos pensado que en realidad, a veces a través de los años me doy cuenta que personas dicen, ¿realmente estoy en el lugar correcto? ¿Realmente Dios existe? ¿Es realmente verdad la palabra? Y mucha gente actuamos de diferente manera porque la situación es difícil. Ahora bien, el sufrimiento del pueblo de Dios, de Judá, de Jerusalén, y que este hombre estaba presenciando y a la vez estaba intercediendo por ellos, quiero recordarle algo. Ellos, el pueblo de Dios, se había portado mal en extremo. Y también él lo sabía, Jeremías lo sabía. Y cuando él oraba a Dios y le decía, o le iba a decir, este pueblo ha pecado contra ti, él se unía y decía, hemos pecado contra ti. Era tanto su amor por el pueblo que se unía a ellos. Pero a la vez, como hombre humano, se cansaba de ver tanto sufrimiento. Había una serie de prácticas
que aún Sofonías nos describió, y luego volvemos a este libro de Lamentaciones, y le invito a que apunte la nota de estudiar capítulos 50 y 51 de Jeremías esta semana, y usted va a encontrar que había unas prácticas terribles en el pueblo de Dios de aquel tiempo. Fueron lentamente, como la humedad vino sobre ellos, con doctrinas extranjeras, estilos de vida, prácticas, olvídese de todo, en una cosa en extremo. Sin embargo, ahí estaba este hombre de Dios viendo todo y seguía intercediendo y se ponía a la par. Y así como muchas veces usted y yo nos hemos sentido, aunque de diferente manera, hablando, cuando digo diferente, hablo de que ellos fallaron exageradamente. Si aplicamos este sufrimiento a las fuerzas humanas, hoy por hoy usted y yo, a veces estamos abatidos por diferentes situaciones. No quiero parecer como víctima, pero nuestro hogar pasamos 20 años esperando a un hijo que saliera de prisión. ¿Usted tiene idea de lo que es pasar 20 años esperando? 20 años donde no estaba a la mesa con nosotros, 20 años donde no vio crecer a sus sobrinos, 20 años donde mi esposa sirve el alimento y de pronto servía lo que tanto le gustaba a mi hijo y sabiendo que allá no podían comer eso. Estamos hablando de situaciones, pero a la vez yo sé que cada uno de ustedes ha pasado alguna situación de diferente manera y más de alguna vez se nos van las fuerzas, ¿sí o no, hermanos? Esto es terrible. Entonces, sufrimos de otra manera a través de los tiempos, pero de cualquier manera yo quiero que entienda que para este hombre el sufrimiento era por el amor al pueblo y la intervención o intercesión de él. Pero lo que los quiero llamar e invitar es que en medio de toda esta queja y esta plática, este hombre, aunque él mismo dice, se acabó mi fuerza y mi confianza en Jehová, él mismo, cuando llega usted al verso 21 de ese capítulo 3, él hace un alto y dice, esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Hay frases aquí que por años muchos cristianos hemos oído, pero no sabemos en dónde están en la Biblia a veces. En este libro va a encontrar de Lamentaciones la frase, por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. De hecho, esta frase la hicieron un canto hace años y lo cantamos, muchos lo cantamos. Entonces, cuando leemos libros como estos, de tribulación y lágrimas, muchas veces en vez de identificarlos y ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, a veces perdemos la paciencia y mejor cambiamos la página o cambiamos el libro o de plano cerramos la Biblia. Por esa razón hago mucho hincapié, lea, dedique tiempo. Uno de los consejos más importantes de Pablo a Timoteo le dijo, ocúpate en la lectura. Y es que cuando nos empapamos de estas historias, testimonios de Dios, hechos de Jehová de la antigüedad, buenos y comportamientos de los hombres, Dios ilumina nuestra vida y entonces podemos ver un horizonte. Porque aunque las generaciones pasaron y ya muchos pasaron a la historia, quien no pasa la historia es Dios. Ese Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y su amor, su enseñanza sigue con nosotros. Por eso es que en capítulo 16 de Juan, verso 33, encontramos palabras de Jesús, donde él mismo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si se dedica a leer este libro de Lamentaciones, en un punto va a encontrar que Jeremías está diciendo,
según su estado de ánimo, dice, me he alejado de la paz. Ya desde entonces los hombres de Dios sabían lo que era estar en paz con Dios. Por eso muchos como Jacob expresaron, si tú no vas conmigo, no voy. Cuando un hombre y una mujer busca de Dios y descubre esa paz de Dios, entonces, cuando de pronto, por alguna razón la pierde o algo le estorba, le hace falta, ¿cuántos se gozan de la paz que Dios da a nuestras vidas? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿dicen amén? Que en medio de situaciones terribles, pero hay una paz. Hay una certeza de que Él está con nosotros. Después de que el mismo Señor Jesús da esta frase, estas cosas os he hablado para que en mí, escuche bien, en mí tengáis paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando volvemos al capítulo 3 de Lamentaciones, quiero que note esta frase del verso 57. Y esto es lo que dice el hombre de Dios. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Cuando usted esté leyendo en casa, se va a dar cuenta que parece que no tiene relación tanta queja de la situación, del estado de ánimo, de cómo se siente, y de pronto cómo surge siempre esa esperanza de sus propios labios. Por eso el hombre, la mujer que ha conocido al Señor y de pronto quiere pertenecer a un mundo del que no es y entrar en conversaciones que no son, ni se siente a gusto. Nunca olvidaré las palabras de un anciano en mi tiempo recién convertido. Me dio palabras como, me dijo esto: si cuidas tu comunión con Dios, no importa que estarás caminando hacia el éxito en Dios siempre. Pero cuando te descuides, te darás cuenta que hasta para pecar no hay que ser tan tonto, porque el entendimiento se embrutece. Y lo que él estaba hablando conmigo era mantenerse en esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos lo que está pasando, lloramos, gemimos, circunstancias ajenas, situaciones a nivel como lo que vivimos ahora. ¿Cuánta gente le echó la culpa de la pandemia a los doctores, al mundo, a los chinos y a quien le dio la gana? Y al último, como no les quedó más, a Dios. Pero antes de que se lo echen a Dios, sabemos que todo está en control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en medio de todo esto, lo que está diciendo este hombre: te invoqué, te acercaste y me dijiste, no temas. Esa frase, los que han leído los evangelios, Jesús se la repitió a muchas personas, persona a persona. Alguien que se acercó con una enfermedad, con una situación terminal, y lo primero que el Señor se acerca y le dice, no temas. Así que tanto los antiguos, como en el tiempo de Jesús, como ahora mismo, Él sigue siendo el mismo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Le doy un repaso rápidamente por las tantas situaciones, porque hablar de Judá, de Jerusalén y de la situación que vivieron, recordemos, fue su desobediencia, su pecado. Pero ahí en medio de todo eso, siempre había un remanente, quiere decir, los que seguían confiando en el Señor. Los que a pesar de todo se aferraban al Señor. Y gracias a ese remanente, Dios no quebró su palabra en fidelidad. Sobre todo en fidelidad. Si me acompaña en memoria, le recordaré que si vamos por el Antiguo Testamento, así rápido, sin darles escrituras, yo sé que la mayoría conoce las frases de los que voy a mencionar.
Moisés en un desierto, su fidelidad de Dios fue con él, ¿sí o no, hermanos? Y esa fidelidad de Dios precisamente se manifestó a Moisés en tiempos adversos, en tiempos difíciles. Y vaya que eran, desde que lo sacó de Egipto y por los siguientes 40 años, una fidelidad, ¿cuántos dicen amén? Y lo que es más, si pensamos en los años que estuvieron esclavizados, aún en medio de eso, la fidelidad de Dios estaba allí. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú lees la Escritura, ves. Por eso que muchos cristianos han batallado. Piensan que la fidelidad de Dios tiene que ver solo con que estamos bien, en paz, tranquilos, felices. No, no, gózate en la peor adversidad. Y a veces llorando, pero hay paz y sentimos su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Tened por sumo gozo, dice, cuando estáis en diversas pruebas. Entonces, Dios no anda a escondidas con nosotros. Él es real con nosotros. Su fidelidad se muestra ahí. Fue con Moisés, aún dentro de Egipto. ¿Alguien puede recordar la fidelidad de Dios con Daniel, con sus compañeros? No adoración a estatuas, en el foso de los leones, en el horno de fuego, pero solo por decir lo principales. Porque si usted lee a Daniel detenidamente, fue hasta sentenciado a muerte. Había unas situaciones bastante difíciles, pero estos hombres que conocían a Dios y especialmente los datos que marca de Daniel, no solamente libró su vida y la de sus compañeros, pero aún de todos los falsos adivinos del rey. La misericordia de Dios aún alcanza para los otros que ni siquiera la merecen. Estoy hablando no como juez, sino estoy hablando como le veo en la Escritura. Porque nosotros no somos nadie para dar sentencia para nadie. El hombre ya había dado el rey la orden que todos mueran porque nadie pudo ni de velarle el sueño ni de qué se trataba, y la orden era muerte para todos. Y aún todos estos adivinos fueron librados de la misma muerte por la fidelidad de Dios hacia Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estoy mencionando algunos de los casos que ya la mayoría conoce, pero ¿qué decir de la fidelidad de Dios con José en Egipto? Y si se da cuenta, cada de estos personajes estuvo en diferentes situaciones de todo tipo. Y lo que quiero invitarle a meterse en este panorama es que Dios es fiel. Y si alguna vez usted se ha sentido que está solo y nadie está con usted, y si aún se está quejando, aquí mismo en Lamentaciones va a encontrar una frase, si hace su tarea, si lee Lamentaciones, en algún momento va a encontrar donde el Señor le dice, no se lamente por lo que está pasando, laméntese por su pecado, y luego añade, cállese. En otra palabra, está recibiendo las consecuencias. Y es que así es. Cuando el hombre, la mujer sabe que ha desobedecido a Dios, surgen todas estas cosas. Lo que quiero aclararle entonces entre este personaje, Jeremías, entre él como persona y el pueblo de Dios, es que el pueblo había fallado en gran manera. Y para ellos había una serie de cosas que usted va a encontrar en Lamentaciones, como habían sido humillados, vivían amargados. Cuando compare
Jeremías 50 y 51, los dos capítulos, va a encontrar situaciones donde su condición los llevó de un pueblo poderoso y de Dios, Jerusalén, Judá, eran una vergüenza, humillados, cautivos, fueron llevados cautivos, fueron atacados tanto físicamente como en sus cosas materiales, y hubo una situación tremenda. Y todo esto lo miraron los hombres de Dios, lo escribieron y se lo tuvieron que decir. Por esta razón estás como estás. Pero había el consejo: buscar a Dios, volver en sí, recapacitar. Y él tomaba él se ponía en el lugar de ellos. Así que es asombroso ver cómo Dios nos da sorpresas cuando conoce el corazón de hombres, mujeres que interceden por su pueblo. En medio de su llanto, Jeremías lloraba por el pueblo. Y en medio de todo lo que él le dijo al Señor, también alababa su fidelidad. En el capítulo 3, verso 23, donde aclara y dice: nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Verso 24, mi porción es Jehová. Dije, mi alma, por tanto, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Paraba su lamento, su queja, y declaraba otra vez, porque una vida en comunión con Dios no puede ser arrastrada por la situación, la circunstancia. De pronto uno está llorando, pero algo más fuerte que tú, la palabra de Dios, lo que conoces, el Espíritu mismo te recuerda, y aunque llorando empezamos a declarar: soy más que vencedor en tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han vivido esos momentos difíciles, pero a la vez gloriosos? Y es lo que le pasaba a este hombre. En el verso 39 del capítulo 3 hay una pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Esta era la condición del pueblo. Y en este punto quiero invitarlos a pensar en algo. Y esto que voy a compartir ahora es algo que tiene mucho que ver con todos los que conocemos la palabra del Señor. Recuérdense que Jerusalén, Judá, fueron seducidos por creencias de otras naciones. Usted nómbrele: idolatría, avaricia. ¿Dicen amén? Porque ese fue la introducción. Y sus líderes, entre comillas, son los primeros que se corrompieron. Ellos mismos acallaban las conciencias y les decían: Jehová ni hará bien ni hará mal. Entonces el pueblo, sin darse cuenta, se fue envolviendo. Hasta que, como expliqué la semana pasada, invadieron la misma casa, el templo de Dios. Hicieron campo para sus idolatrías, a sus fechorías. Pero quiero decirle que el pueblo de ese tiempo, como hoy, ni eran torpes, tenían capacidades, tenían un libre albedrío, pensaban, sentían, determinaban, y sin embargo fueron seducidos y fueron escogiendo. En el libro de Lamentaciones va a encontrar una palabra que se repite por lo menos 3 veces, que dice: se entontecieron. ¿Alguien sabe lo que es esa palabra? Se entontecieron, se atontaron. Y es lo que el enemigo quiere y hace. Pero es tan astuto el enemigo
que viene con las ofertas, y estoy hablando ahora simbólicamente, Babilonia, los sirios, los caldeos, que venían contra el pueblo de Dios, y ahora simbólicamente le digo, el mundo en general de nuestros días, representa todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que se amista con el mundo, se enemista con Dios. Esa relación nos lleva a una situación de derrota, porque entonces perdemos el poder para responder, para rechazar. ¿Qué no dice la Escritura? Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué no dice la Escritura? No dais lugar al diablo. Entonces, yo espero que entienda que Babilonia y el tiempo antiguo representa el mundo de hoy que viene y ofrece. Y si te descuidas, te habla al oído, te dice cosas suaves, y como humedad entra, y entonces forma tu nueva vida, con sus creencias, con todo. Pero el enemigo se vale también, no solo de sus ofertas que trae, pero el enemigo se vale de dirigentes dentro del mismo pueblo de Dios. Y lo hizo en la antigüedad, y usó a los profetas, no a todos, por supuesto. Ahorita le voy a mostrar a cuáles. Usó profetas, usó sacerdotes. Así que es una combinación de lo que el mundo trae y corrompe. Pablo se refiere a este tipo de personas como líderes, entre comillas, espirituales, y se refiere a ellos como hombres corruptos de entendimiento. En el capítulo 2, en el verso 14, usted va a encontrar la participación. Yo estoy diciendo dirigentes, amén, pero si usted quiere llamarles líderes de ese tiempo, líderes que estaban supuestamente para dirigirlos en busca de lo que el Señor dejó, estatutos, mandamientos, bien claro que el Señor dejó siempre. En el verso 14 del capítulo 2, dice, tus profetas vieron para ti, en otras palabras, la visión de sus profetas, vieron para ti vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿No le suena popular eso? Con tal de hacer ganancias deshonestas. ¿Usted tiene idea cuántos movimientos se hacen con el pueblo de Dios? Entonces, dése usted cuenta, el enemigo a través de las generaciones quiere hacer lo mismo. Lo aclara más fuerte en el capítulo 4 de Lamentaciones, verso 13, y dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella, de Jerusalén, sangre de los justos. Todo esto provocó la ira de Dios. Pudiéramos pensar entonces que Romanos 3:23, pues ya desde entonces se podría aplicar, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos. Y por supuesto que cubre Romanos 3:23, porque desde la caída de Adán y Eva, ¿cuántos dicen amén? Heredamos esa caída. El hombre caído, siempre con la tendencia a la maldad. Y entonces ahí esta declaración, Dios usando al apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Ahora bien, Jerusalén, Judá, usted vea y estudie la condición, pueblo poderoso, con fama del poder de Dios, hombres de Dios, destituidos, perdieron su lugar desde entonces.
Y todavía hasta el día de hoy, quien se descuide pierde su lugar, pierde el lugar que Dios le ha dado. Un hombre y una mujer que anda mal, en pecado, no tiene libertad para orar. Alguien le conoce, oye, tú eres cristiano, ven, ora por mi mamá, está enferma. ¿Sabe quién se ha atrevido a ir a orar? Pero ni siquiera orar pueden. Se pierde. Destituido es perder todo, en todo. Y ya desde entonces Jerusalén y Judá quedaron en humillación, en amargura, quedaron en adversidad, en burla. Hubo muchas cosas. Ya saben, en nuestros días hay una frase, como dice, nadie sabe el bien que tiene hasta que lo he perdido, ¿verdad? Y luego ellos mismos preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué? Ellos sabían por qué. Lo que muchas personas no pueden entender es que estaba dada la orden, la sentencia del castigo, de la ira de Dios. Y llegó. Lo que dijo el profeta le sucedió a Judá, a Jerusalén. La misma ciudad, su gloria, su egoísmo, su presentación que tenían de sentirse, como vulgarmente se dice hoy, la última Coca-Cola del desierto, quedó en nada. Dios cumplió. Pero en medio de todo eso, Dios acabó con mucha gente, pero nunca con el remanente. ¿Cuántos dicen amén? Nunca con el remanente, nunca con esos pocos. Es por eso cuando entramos al Nuevo Testamento, dice, hablando de la vida eterna y el castigo eterno, dice, ancho es el camino que va. ¿A dónde? Y muchos van por él. Y angosto es el camino que va a la vida eterna. ¿Y qué? ¿Cuántos van? ¿Se da cuenta? Pero gracias a Dios por esos pocos, que siempre esos pocos, por esos pocos, el Señor se detiene. Sus cartas de juicio, de ira, de fuego ardiente, las cumple con quien tiene que cumplirla, porque la Biblia es clara, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra recoge, y lo ve desde estos tiempos. Pero allí en medio de toda esa podredumbre, vamos a ponerlo así, hay un remanente, y por amor a ese remanente los preserva. Y entonces cambia, como en Sofonías, cambia la carta de sentencia, de ira. Y ahora el Señor empieza a escribir una carta de amor, por amor a ti. Te devolveré el mensaje, palabras de labios verdaderos. Se vislumbra el Evangelio, la venida de Cristo, a traer las buenas nuevas. Ese amor de Dios, la fidelidad de Dios, cuando Él dice, yo honro a los que me honran, pero también cuidado con los que lo deshonran. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero invitarte a que sigas leyendo, y el capítulo 50 y 51 de Jeremías, Dios mediante, lo vamos a recorrer por un poquito, y vamos a ver algo bien maravilloso. Porque la Escritura es clara, nos cuenta la conducta, el porqué de la ira del Señor y su misericordia para dar oportunidades. Y tal vez usted nunca lo ha pensado mucho, pero quiero decirle algo. Gracias al Señor y a esos remanentes, a esos pocos,
a través de las generaciones, es que aquí estamos. Hace un momento que mencioné los profetas de ese tiempo, los sacerdotes. En Sofonías vimos que eran hombres tranquilitos, que dicen no pasa nada, que se la llevaban bien tranquilos, acallando las conciencias del pueblo. Yo quiero recordarte que tanto Sofonías como Lamentaciones describe la conducta de, entre comillas, los líderes. Y yo quiero decirte que hoy por hoy, los líderes cristianos en todo el mundo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si tú con el evangelio que tienes no lo das, no descubres el pecado de los demás. No estoy hablando de que llegues y averigües la vida privada de nadie, no. Tú predicas las buenas nuevas y hablas, la dádiva de Dios es vida eterna. Hay una condenación por cuanto todos pecaron y estamos destituidos, sí, pero luego vas a Romanos 6:23 y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando las personas entienden este mensaje, lo abrazan, porque entienden, merezco la muerte, soy pecador, merezco esto, lo reconozco, pero el amor de Dios me ha ganado. Por eso Dios bendiga a los que se inspiran. Alguien escribió, divino amor, tu amor me conquistó. Y si bien el hombre, la mujer arrepentido acepta a Cristo, la vida cambia, pero hay un compromiso. Tienes las buenas nuevas, tienes la experiencia, dicen amén. No tienes una teoría, tienes una experiencia. Sabes lo que es el gozo de la salvación, sabes cómo ahora dirigirte, conducirte, la palabra. Y entonces, nos guste o no, nos convertimos en líderes espirituales. La iglesia de Dios tiene ese compromiso, ¿cuántos dicen amén? Con el mundo, en cualquier lugar donde estemos, nuestro deber es el cumplimiento de ese mensaje de labios verdaderos, pureza de labios. Entonces hoy por hoy, cuando tú y yo compartimos, hacemos la diferencia de ser esos hombres marcados en la antigüedad como malvados, que no impidieron el cautiverio. ¿Usted tiene idea cada día cuántas personas va al cautiverio? ¿Cautiverio de qué? Estilos de vida nocivos, conductas vergonzosas, hijos desleales, hijas desleales, corrientes de popularidad de que te rechinan los dientes, ya te voy a dejar, voy a cambiarte por otra. No, que ya estás muy gordita, ya no. Son las corrientes, ¿cuántos dicen amén? Estoy mencionando algunas, pero hay tantas corrientes. Pero este evangelio llega y quita todas esas frases y pone mensaje de buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Mensaje de pureza, labios de pureza. Y ese lo tienes tú, lo tengo yo, lo tenemos. Todo el que tiene a Cristo, conoce la palabra, tiene algo que compartir. Porque el cristianismo no es teoría, no es conocimiento solamente, no es información. Que me disculpen los hermanos yucatecos, ¿verdad? Pero les hacen broma y dicen, tienes información como los yucatecos. Y se refieren a ellos porque la mayoría tienen la cabeza grande. Pero no, mi respeto, ¿verdad? Pero me refiero a los que tienen la cabeza grande de conocimiento, pero su vida sigue siendo la misma o peor. Cuando tienes el conocimiento de Dios y experimentas la vida cristiana, amas tu hogar, tu esposa, tus hijos, al vecino, hasta tus propios enemigos, y oras por el que te persigue y buscas siempre la paz de Dios. ¿Dicen amén? Practicas la herramienta que te ha dado. Estad en paz con todos en lo que dependa de vosotros. Y vaya que la palabra nos enseña a aprender cómo podemos depender. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿cuántos prometen seguir leyendo Jeremías capítulo 50 y 51? Y vamos a volver. ¿Dicen amén? Incline su rostro.
Padre, te damos gracias. Tu palabra nos deja ver, Señor, la conducta de generaciones pasadas. Cómo actuaron el pueblo, cómo actuaron los dirigentes o los líderes. Pero también nos deja ver tu fidelidad y tu misericordia. Y tu palabra es clara. Romanos nos dice que todo lo que hoy vemos se entiende claramente. Es decir, tu palabra dice, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Señor, gracias porque todo lo que leemos en tu palabra, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, está escrito para nuestra edificación, corrección y consolación. Señor, gracias. No son historias que quedan allí en el olvido. Son historias, Señor, que muestran tu amor, tu grandeza, pero sobre todo tu fidelidad y hoy por hoy tu gracia, que es lo más grande que puede disfrutar el ser humano, donde nos da lo que no merecemos, Señor. Gracias por Jesucristo, quien pagó este precio por la humanidad, por cada uno de nosotros. Permítenos cada día ocuparnos en tu palabra, Señor, y tomar para sí lo que nos edifica, para que podamos edificar a otros. Esta tarde, Señor, nos vamos a nuestros hogares con tu bendición. Cada familia presente y los hermanos en la distancia, sé con ellos, guárdanos y permítenos seguir compartiendo esta pureza de labios, tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos y Dios mediante el miércoles, quiero que se gocen y se animen. Los miércoles están predicando la media docena de nuevos predicadores, amén, de la iglesia local. Así que nos hemos estado gozando, los que han estado presentes se han gozado. Este miércoles predica otro y muy especial como todos, amén. Así que vengan, apoyen, pero si no, pues, ore por ellos para que el Señor les dé un vuelo glorioso y también se conviertan en portadores de este mensaje de buenas nuevas. Dios les bendiga, Dios les guarde.